Hola, mi nombre es Ángel Valareso y colaboraré con el profesor Pérez Amaral en la presentación de esta parte del curso. Esta es la parte práctica en la que utilizaremos el paquete econométrico EBIUS. Vamos a desarrollar por un lado una pequeña introducción en lo que es el paquete econométrico. Vamos a dar los conceptos básicos de cómo cargar una base de datos y luego lo que vamos es avanzar hacia un análisis descriptivo en el cual vamos a explorar los datos para posteriormente hacer una estimación de un modelo econométrico. Comentar y recordar que EBIUS es un paquete de pago, pero los alumnos pueden acceder a una versión gratuita que es más que suficiente para seguir este curso. Empezaremos por conocer las características más importantes de EBIUS con la idea de que podamos movernos con cierta soltura a la hora de realizar nuestro análisis. Para quienes no estén familiarizados, EBIUS es una aplicación o software para realizar análisis econométrico, estadístico, simulaciones y previsiones. Por supuesto, existe otro tipo de alternativas, como podría ser Stata, SPSS, MATLAB, Gretel, R, Python, por nombrar solo algunas de las más conocidas. Desarrollaré estos 6 apartados: recursos básicos de aprendizaje, cómo cargar una base de datos, introducción a la interfaz de usuario, veremos qué es un archivo de trabajo, objetos y tipo de objetos, y por último los distintos menús que podemos encontrar en EBIUS. Lo primero que vamos a hacer será un repaso rápido a los recursos para aprender a utilizar EBIUS. Estos son algunos de los temas principales que se pueden encontrar en el apartado correspondiente en el sitio web de EBIUS. En negrita podéis ver algunos de los que cubriremos en cierta medida durante el desarrollo del ejemplo o del ejercicio que vamos a hacer en este tutorial. Y luego a continuación veremos los principales recursos de aprendizaje que podemos utilizar de forma gratuita. Para acceder a los recursos en la página o en el sitio web de EBIUS podemos hacer la búsqueda directamente en Google o podemos directamente ir a ebius.com. Lo primero que vemos es que la última versión es la 12 y que tenemos una versión que es para estudiantes. Hay una versión de pago y una versión gratuita. Para buscarla buscamos Student Version Lite en este menú. Una vez que estamos aquí podemos ver que la versión de pago es la primera opción, pero la segunda opción es una versión gratuita para estudiantes. Para motivos de aprendizaje es suficiente. Por supuesto, esta versión tiene una serie de características limitadas y luego se puede instalar en los principales sistemas operativos como Microsoft o el sistema de Apple. En cuanto a los recursos, existe una gran cantidad de recursos, entre ellos un foro, un blog. Luego los recursos que nos interesan a nosotros son los recursos de aprendizaje, son materiales gratuitos que están bastante bien preparados, es recomendable venir en caso de que uno quiera profundizar. El primero de ellos está relacionado es un buscador que cubre prácticamente todos los temas que se puedan necesitar. El segundo recurso son 15 unidades que cubren los distintos apartados del manejo de este programa. Luego existen otros recursos, por ejemplo uno de tutoriales. En este de tutoriales lo que tenemos es que cubren para las distintas versiones de EBIUS, desde la 8 hasta la 12, que es la actual. Se parecen mucho los entornos gráficos, sobre todo, pequeñas diferencias en cuanto a funcionalidades. Y luego, en relación al último recurso, o de los que estamos mostrando aquí, es este que es un manual, que también es gratuito, se puede descargar, son más de 400 páginas, que abarca todo el funcionamiento de EBIUS, al menos la parte más importante. Para continuar con los siguientes apartados, nos será de mucha utilidad el cargar o importar una base de datos de forma que podamos seguir la explicación de un ejemplo práctico. Antes de realizar la primera carga de una base de datos, conviene comentar que existen distintas fuentes de datos para realizar ejercicios de aprendizaje. Una de ellas es la que utiliza Wooldridge en su libro de Introducción a la Econometría. Como se puede observar, hay un número considerable de bases de datos con sus respectivas descripciones. Para un primer ejemplo de carga utilizaremos esta primera opción que se llama 401k.ro, que es un archivo en bruto. Y esta base de datos se refiere a la participación en planes de pensiones. Bien, lo primero que hacemos ahora es ir donde tenemos almacenadas nuestras bases de datos. En este caso son un listado, un conjunto de bases de datos que proporciona Wooldridge en su libro de Introducción a la Econometría.
Vamos a elegir esta base de datos, la 401K que habíamos comentado. A la izquierda lo que tenemos es la ventana de Views, la tenemos dividida en dos paneles. El primer diálogo que nos aparece es uno en el que nos permite, por un lado, crear el workfile o documento de trabajo y por otro lado acceder a distintos recursos de aprendizaje. Bien, lo que hacemos es hacer clic en crear documento de trabajo, nos pide una serie de información, la más importante es que le demos la estructura, que le digamos qué tipo de estructura tenemos en nuestra base de datos. Cuando es un corte transversal le decimos que es no estructurado. Luego nos fijamos en el documento, en la información que nos proporciona Wooldridge con sus bases de datos. En este caso es un archivo de texto. En este archivo de texto lo que tenemos son los distintos nombres de las variables, una pequeña descripción de cada una de ellas y luego también está el número de observaciones que compone esta base de datos. Este número lo tenemos que copiar porque lo vamos a utilizar a continuación. De hecho, es lo que nos pide este diálogo para poder crear el documento de trabajo. Estos campos los podemos dejar en blanco o podemos poner el nombre del documento de trabajo, en este caso el mismo de la base de datos. Le damos a la OK y lo que vemos a continuación es que se ha creado ya el documento de trabajo. Como se puede observar, se crea automáticamente la constante y una serie o una variable de residuo, donde se van a ir almacenando los residuos y en el caso la constante. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es cargar la base de datos, porque todavía no está cargada. De hecho, no nos aparecen las variables donde deberían aparecer, no nos aparecen como objetos. En este caso lo que hacemos es ver que estamos trabajando con un archivo .ro, que es un archivo en bruto, y lo que tenemos que hacer es ir al menú, en importación seleccionar leer, read en inglés. Cuando seleccionamos leer, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la base de datos que queremos cargar y una vez que lleguemos al sitio donde tenemos la base de datos tenemos que seleccionar el archivo .ro, en este caso 401k.ro. Se nos abre este diálogo, tenemos que dejar en general todo por defecto, salvo con todas excepciones, y en el caso de este cuadro donde se pide los distintos nombres de las variables, lo que hacemos es ir al archivo de texto, copiamos los nombres de las variables y lo pegamos directamente tal cual en ese diálogo, en ese cuadro de diálogo. Una vez que pegamos esto, no hace falta que modifiquemos nada más, le damos al OK y lo que se va a ver a continuación es que se crean todas las variables. En este momento ya se podría decir que tenemos las distintas variables dentro del workfile. A continuación lo que vamos a hacer es probar con otras cargas mucho más fáciles que esta que acabamos de ver. Pero antes de continuar con el siguiente ejemplo, tenemos que recordar que tenemos que guardar el documento de trabajo que acabamos de crear. Esto es sumamente sencillo, lo único que hay que ir es a guardar o guardar como. Seleccionamos el sitio donde lo queremos guardar. Una vez que seleccionamos el sitio, incluimos aquí el nombre del documento de trabajo. Y una vez que tenemos el nombre, lo que hacemos es darle a guardar. Aquí nos aparece un diálogo en el que nos dice qué precisión queremos que se guarde. Esto solamente implica que ocupará un poquito más de memoria. Es conveniente darle la mayor precisión posible. Le damos al OK, con el que viene por defecto, y ya tenemos un documento guardado como tiene que ser. Esto lo que quiere decir es que la próxima vez que queramos utilizar este documento de trabajo, directamente lo importamos, directamente lo arrastramos y lo abrimos en EBIOS. Ya no hace falta crear ningún documento adicional. Y luego ahora sí, a continuación ya lo que vamos a ver es el documento o la base de datos con la cual vamos a trabajar en el resto del tutorial, en lo que queda del tutorial. En la ventana de la derecha tenemos tres formatos distintos de bases de datos. Aquí únicamente comentar que la base de datos que nosotros utilizaremos es una adaptación que hizo el profesor Pérez Amaral de la base de datos original que se llamaba Affairs, relaciones extramaritales o extramatrimoniales. Bien, los distintos tipos de bases de datos o los distintos formatos que tenemos aquí son Excel, eViews y Stata. Lo primero que vamos a ver son las distintas opciones que nos da el programa para hacer importación. Hay una amplia variedad de formatos que podemos seleccionar para importar.
Podemos hacer la importación directamente a través de esta ventana o también podemos directamente arrastrar, como lo veremos a continuación. Esto lo podemos cerrar de momento, cancelamos esta ventana y lo que hacemos es arrastrar la primera de las bases de datos, en este caso la base de datos de Affairs, que está en formato Excel. eViews nos va a mostrar una serie de diálogos para asegurarnos que la importación sea correcta, para asegurarnos que la estructura es la correcta. En general, manteniendo las configuraciones por defecto, funciona bastante bien y nos hace la importación correctamente. Ahora de momento esta la cancelamos, no la guardamos. Vamos a hacer la importación de la base de datos en formato stata, que es .dta. Igual nos da una serie de opciones, una serie de diálogos. También hacemos lo mismo, dejamos lo que viene por defecto, a no ser que tengamos muy claro lo que queremos cambiar. Cuando le damos a finalizar, se va a cargar automáticamente las distintas variables que están en esa base de datos. Y ahora, para finalizar, la opción más fácil, que es directamente importar o cargar un documento de trabajo. En este caso no hay que hacer absolutamente nada, sino que se va a abrir automáticamente el documento de trabajo con todos los objetos, o en este caso variables, que están contenidos en él. Para continuar con los siguientes puntos, empezando con la interfaz de usuario, lo que haremos a continuación es abrir ya el ejemplo que utilizaremos a lo largo de este tutorial. En esta vista podemos ver nuestro entorno de trabajo. En primer lugar tenemos el escritorio. Dentro del escritorio está esta ventana, esta ventana lo que nos está mostrando es nuestro documento Workfile, nuestro documento de trabajo. Dentro del documento de trabajo están los distintos objetos que están contenidos en él. Luego en la parte superior izquierda tenemos el menú principal del programa. Justo a continuación hay una ventana de comandos. Esto lo que quiere decir es que si sabemos los comandos podemos introducirlos directamente de aquí en lugar de hacer una navegación por ventanas. Luego en la parte inferior derecha lo que tenemos es información respecto a directorio, la base de datos y al documento de trabajo. Ahora veremos con detalle en qué consiste el llamado Workfile o documento de trabajo. Primero empecemos por comentar 4 aspectos que pueden ser diferentes respecto a otros paquetes econométricos. El primero es que eViews no se abre en blanco. Esto quiere decir que necesita un documento de trabajo. Luego, los llamados Workfiles no son genéricos y hay que crearlos. Son componentes específicos para un análisis determinado. Luego tenemos que los Workfiles contienen objetos. Esto quiere decir que eViews es un programa orientado a objetos. Y los objetos son un conjunto de información relacionados a un análisis específico. Series, variables, grupos, ecuaciones, gráficos, etc. Ahora, si nos fijamos en la parte de la izquierda en la imagen, lo primero que vemos es que en el centro tenemos esta ventana del Workfile o documento de trabajo. Dentro de esa ventana podemos ver distintos objetos. No son todos los tipos de objetos que hay, pero este es el ejemplo que nosotros vamos a utilizar. En la parte superior vemos que tenemos el nombre o el título del documento de trabajo o Workfile. Luego, a continuación, tenemos la barra de herramientas. Es una barra de herramientas específica para el documento de trabajo. Y luego en la parte inferior izquierda tenemos el nombre de una de las páginas. Simplemente comentar que un documento de trabajo o un Workfile puede estar compuesto por varias páginas. Bien, una vez que hemos cubierto los aspectos básicos de un Workfile o documento de trabajo, lo que vamos a hacer ahora es ver en qué consisten los objetos y cuáles son los distintos tipos de objetos que podemos encontrar dentro de un Workfile. Bien, en este par de capturas lo que podemos ver a la izquierda es el ejemplo que nosotros vamos a analizar, que desarrollaremos en los siguientes vídeos, en este tutorial. Dentro de este objeto, dentro de este documento de trabajo, para llamarlo de forma precisa, tenemos una serie de objetos. Cada uno de estos objetos, en este caso, son variables. Aquí únicamente recordar que este objeto que tiene una beta, que tiene una C a la derecha, y este otro objeto que pone de residuo, cuando uno crea un documento de trabajo, estos dos objetos se crean automáticamente, no hace falta crearlos. Luego, si nos fijamos a la derecha, lo que tenemos es los distintos tipos de objetos que podemos encontrar dentro de un documento de trabajo de eViews, dentro de un Workfile. Los más habituales son las series, los gráficos, las ecuaciones,
las tablas, conviene familiarizarse con el aspecto gráfico de forma que cuando realizamos un análisis podamos saber rápidamente con qué estamos trabajando. Y luego en la parte derecha, lo que vemos en la parte inferior derecha, lo que vemos son algunos objetos especiales. Por poner un ejemplo, este primero, que es una serie o una variable que se actualiza automáticamente y dependería de una función, dependería de una fórmula. Si alguien está interesado, por supuesto, en profundizar, lo que tiene que hacer es recurrir a los distintos tutoriales de ayuda que tiene eViews en su página web. En esta imagen lo que vemos a la izquierda es el documento de trabajo y luego a la derecha hemos abierto tres tipos de objetos. Por un lado está este objeto serie o variable, en este caso es la variable tratamientos. Vemos que podemos acceder a explorar la variable directamente, ver cómo se visualiza en una tabla. Luego a la derecha tenemos un objeto gráfico que se lo ha creado a partir de la variable tratamientos y luego debajo lo que tenemos es un objeto grupo que ha sido generado en base a los distintos objetos que contiene esta base de datos o en base a las distintas variables en este caso. Y ahora en el punto 6 de esta primera aproximación al paquete econométrico con el que estamos trabajando, lo que vamos a ver son los distintos menús a los que podemos acceder. Por un lado está el general, el de archivo de trabajo y el menú de objeto. Empezamos por el menú general o principal, que es el que encontramos arriba a la derecha. Lo que vemos es que tenemos distintas opciones y que son distintos de los otros tipos de menús. Uno de los más habituales, de los que más se utilizan, es el que pone menú rápido o menú quick. Luego tenemos los menús propios del documento de trabajo, luego están los menús para cada uno de los tipos de objetos. Es conveniente recordar que dependiendo del tipo de menú, las opciones pueden ser distintas. De hecho, en la mayor parte de ellos son opciones distintas. Pueden haber opciones redundantes que las encontramos en varios menús. Y luego lo que tenemos que mirar es, si nos vamos a la izquierda en el documento de trabajo, es que además podemos acceder a otros menús o a otras funcionalidades haciendo clic directamente sobre algunos elementos de información, como por ejemplo el de rango, como por ejemplo el del tamaño de la muestra. También conviene recordar que podemos acceder a otros menús haciendo clic en el botón derecho, seleccionando directamente cualquiera de los objetos. Y hasta aquí esta primera introducción a eViews. Ahora, a continuación, en los vídeos siguientes, lo que haremos es empezar con el análisis descriptivo, con la exploración de los datos, para luego seguir con el análisis econométrico.